¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este canal. Como lo leíste en la descripción, el día de hoy te contaré la historia de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin parte 2. Recuerda que ya hice la historia de las temporadas anteriores, que si aún no las has visto te dejo la tarjeta en la esquina para que vayas a la lista de reproducción. Pero bueno, esta segunda parte del anime abarca del volumen 18 al 22 del manga. Muy rápidamente antes de comenzar, justo como en el video pasado colocaré un par de filtros para que YouTube no elimine el video, y espero que no quede tan largo como el anterior. Así que comencemos. Perfecto, esta segunda parte también está conformado por un solo arco argumental, el cual es el regreso a Shiganshina. Horas después de salir del distrito de Trust, vemos que al anochecer, las tropas se encuentran caminando dentro del bosque un tanto nerviosos, esto por no poder ver a su alrededor. De repente, avisan sobre un titán, y al iluminar la zona, notan que está recargado sobre una roca inactivo. Hanji se percata que es de los titanes que al no haber luz solar, dejan de moverse. Inmediatamente ordena que lo dejen ahí y sigan avanzando. Continuando su camino, Eren se muestra muy nervioso y empieza a preguntarse sobre si podrá cumplir las expectativas que tienen los demás sobre recuperar el distrito Shiganshina, al mismo tiempo que le empieza a temblar la mano y Armin le pregunta si tiembla de miedo, pero lo niega al instante. Armin le confiesa que él no deja de temblar del miedo que le tiene a los titanes, pues considera que el tenerles miedo es algo normal. Empieza a recordar que en su primer encuentro con uno quedó paralizado y a punto de ser devorado, y le pregunta a Eren cómo fue capaz de meterse a la boca del titán y sacarlo de ahí. Este le dice que en ese momento recordó el día que le mostró el libro sobre lo que hay fuera de las murallas y al verlo a los ojos supo sobre su sueño. Fue en ese momento que entendió que dentro de las murallas no eran libres. Sabiendo eso se sintió enojado. Es así que al querer recuperar su libertad siente una gran fuerza que emana de él. Al sentirse más tranquilo, Eren le agradece, prometiéndole que dentro de un año irán a ver ambos el mar. En ese momento Mikasa se detiene y se da cuenta que conoce los alrededores. Se percata que es la zona donde recogía leña junto a Eren cuando niños. Continuando con su marcha, al amanecer, un soldado avisa que hay rastros de un viejo camino, donde por fin, al salir del bosque, ven al distrito Shiganshina. Se acercan a toda velocidad a la muralla. Erwin ordena desplazarse con el equipo de maniobras para así comenzar con la operación, la cual consiste en sellar ambos agujeros para aislar el distrito Shiganshina y así eliminar a los titanes que estén dentro. Vemos cómo las tropas se despliegan por completo y para evitar que descubran a Eren todos se cubren su rostro con su capucha. Al estar en la cima del muro, Eren se detiene y observa cómo quedó el lugar donde nació después de 5 años, pero Levi le dice que no se distraiga y le ordena que vaya hacia la puerta exterior, tras lo cual avanza junto con su escuadrón. Al ir con ellos Armin se detiene y se percata que hay un rastro de una fogata e inmediatamente le avisa a Erwin que muy probablemente Reiner y Bertolt pueden estar cerca. Mientras tanto, en la cima de la muralla, a Hanji se le hace extraño que no haya ningún titán cerca, pero Levi le dice que eso no importa, porque aún así deben continuar con la misión. Estando de acuerdo con él, Hanji lanza una bengala de humo verde para iniciar con la operación. Al ver las señales de humo, Eren se impulsa sobre la muralla, convirtiéndose en un titán, mientras vemos que ocultos Reiner y Bertolt observan lo que sucede. Eren logra sellar con éxito el agujero exterior, y al terminar, Mikasa lo ayuda para reagruparse con el resto del escuadrón. Al estar en la cima, reporta que su equipo de maniobras está bien, pero al transformarse perdió su capa, por lo que Mikasa le da la suya. Confirmando que ambos lados del muro fueron sellados, lanzan una bengala verde, y de ahí se dirigen al agujero interior. Mientras van hacia allá, Eren piensa que fue muy fácil sellar la muralla, pero Levi le dice que aún no terminan y no recuperarán el muro María hasta eliminar a Reiner y Bertolt y a todos sus compañeros. Al otro extremo de la muralla, Erwin y Dirk ven la señal de humo del escuadrón de Hanji, pero a Dirk se le hace extraño que no los ataquen y que no hayan visto a ningún titán en la zona, preguntándose si estaban preparados a su llegada. En ese momento llega Armin y le reporta que encontró más indicios de un campamento, así como rastros de una fogata donde había una tetera de metal y 3 tazas con un líquido parecido al té negro, deduciendo que como mínimo debe haber 3 enemigos. Erwin le pregunta si la tetera estaba fría, a lo que Armin le responde que sí. Erwin toma en cuenta de que las tropas llegaron lo más rápido posible del bosque a la muralla, y si las 3 personas se percataron de ellos tendría que haber sido alrededor de hace 2 minutos. Pero si la tetera está fría, sus enemigos debieron haberse percatado de ellos 10 minutos antes. Al escuchar eso, Armin concluye que algún vigía advirtió de su llegada, por lo que debe haber más enemigos que estén ocultos en la zona. Erwin decide que la prioridad es encontrar al enemigo, y le dan el mando de un escuadrón a Armin para explorar la zona cercana. Es así que les pide que revisen las casas de ambos lados de las murallas, y usen una bengala acústica si encuentran algo. Recibiendo sus instrucciones, el escuadrón se despliega. Dirk se percata de que el escuadrón de Hanji se acerca a su posición,
y le pregunta a Erwin si deberían detener la misión hasta encontrar a sus enemigos, pero responde que deben continuar, puesto que no están preparados para una larga batalla, teniendo oportunidad solo en un combate decisivo, agregando que a veces está bien seguir el plan del enemigo, pues la Legión también cuenta con un as bajo la manga. Al ver que Eren está cerca, Armin se preocupa porque aún no han podido encontrar a sus enemigos, piensa el por qué aún no aparecen para llevarse a Eren. En ese momento, al levantar la vista hacia el muro, recuerda lo que sucedió en el distrito de Stoges, donde había un titán dentro de la muralla. Inmediatamente manda una señal. Al estar reunido el escuadrón, les da la orden de que revisen la muralla, pero los soldados le hacen saber que ya lo han hecho, a lo que Armin les dice que busquen algún hueco donde pueda caber una persona dentro. En ese momento, Erwin lanza una bengala roja para detener la misión, y al ver la señal de humo, Hanji ordena desplegarse y esperar sobre la muralla. Erwin le dice a los soldados que sigan las instrucciones de Armin. Es así que se dividen en dos grupos para revisar la muralla en busca de algún agujero. Mientras tanto, el escuadrón de Hanji se pregunta qué es lo que hacen los soldados al revisar el muro, y Eren piensa que Armin tuvo alguna idea donde pueden estar los enemigos. Revisando el muro, Armin sabe que deben estar en un lugar donde pueden ver todo lo que sucede, al igual de que puedan reaccionar de manera inmediata, y si el enemigo cree que la Legión no sabe que hay titanes dentro de las murallas, se esconderían ahí, porque jamás pensarían que buscarían dentro. En ese instante, un soldado manda una señal informando que hay una sección hueca. Al abrirse, aparece Reiner y lo apuñala. Este sale de la muralla, mientras mira completamente asustado a Armin, pero cuando se da cuenta, aparece Levi, quien con su cuchilla le atraviesa la garganta y con otro el pecho, pero al notar que no murió lo patea hacia el suelo, preguntándose si la habilidad de los titanes le permite sobrevivir a un ataque así. Al chocar con el suelo, Reiner se transforma en el titán acorazado. Mientras tanto, Erwin ordena localizar a los demás enemigos, pero de repente una gran cantidad de destellos surgen detrás de él, y al darse la vuelta, aparece el titán bestia junto con una gran cantidad de titanes. Este toma una roca y la lanza, bloqueando el agujero exterior del distrito, y Erwin se da cuenta de que los tienen rodeados, y con el camino bloqueado no podrán escapar de ahí. Es así que comienza la batalla entre los titanes y la Legión de Exploración. Al estar rodeados, Levi le informa a Erwin que el titán acorazado está escalando el muro, y este le ordena a las tropas que eviten luchar contra él. Al mirar hacia los titanes, Erwin nota un extraño titán cuadrúpedo que lleva encima un cargamento, y llega a la conclusión de que fue quien advirtió a los enemigos de su llegada, avisándoles a los demás de que es un titán con inteligencia, siendo conocido este titán como el titán carguero. En ese instante, el titán bestia golpea el suelo, y al momento los titanes más pequeños empiezan a moverse hacia las murallas. Erwin analiza la situación, y sabe que al igual que en el castillo Utgard, los enemigos irán contra los caballos, porque al estar rodeados de ambos lados no tendrían oportunidad de salir del territorio, pudiendo empezar una batalla de desgaste, y en el momento de que la Legión no tenga la fuerza para combatir, se llevarían a Eren sin esfuerzo alguno. Sabe que la prioridad es impedir que Reiner y Bertolt eliminen a los caballos. Tomando en cuenta todo lo anterior, ordena que los escuadrones de Dirk y Marlene los protejan junto con Klaus, mientras que el escuadrón de Hanji y Levi eliminarán al titán acorazado. Da la orden de que usen el nuevo armamento según se ordene, para cumplir con su objetivo a toda costa, y les deja claro que la supervivencia de la humanidad depende de esa lucha. Al escuchar las órdenes del comandante, Dirk y Marlene se despliegan, ordenando a sus escuadrones que eliminen a cualquier titán que quieran acabar con los caballos. Antes de que Armin y Levi se retiren, Erwin le ordena a Levi que se una a los escuadrones que protegen a los caballos, y en cuanto vea la oportunidad, elimina al titán bestia. Recibiendo la orden, Levi se retira de ahí. Entonces le dice a Armin que tiene un plan en contra del titán acorazado, y él junto con Hanji darán las órdenes. Al llegar a la cima de la muralla, Reiner ve que las tropas se enfrentan a los titanes, y al localizar donde se encuentran todos los caballos, decide ir ahí para eliminarlos y retirarse, mientras piensa que por poco lo mata Levi. Revela que antes de que le atravesara la garganta, movió su conciencia hacia todo su cuerpo para evitar morir. Todo mientras vemos cómo se quita la cuchilla del cuello dentro del titán. Al reaccionar, ve que Erwin está a un lado suyo observándolo fijamente. Se dice a sí mismo que no se distraiga, y al prepararse para eliminar a los caballos, nota que una luz aparece detrás, siendo Eren que se transformó en titán. Se pregunta por qué reveló su posición, y se da cuenta de que Eren corre hacia el lado sur del distrito. Deduce que huiría por ahí, mientras está transformado en titán, pero si ese es el caso, no tendría sentido que se quedaran ahí. Aunque eliminaran a la Legión de Exploración, no es buena idea de que alguien con la habilidad de endurecimiento regrese a las murallas, pero algo de esto se le hace raro, porque si pretende escapar, no iría por el sur, sino que con su equipo de maniobras iría a la cima de la muralla, y se transformaría para huir. Sin pensarlo, toma la decisión de bajar e ir tras Eren. Este, al darse cuenta, recuerda las órdenes que le dieron, las cuales son de que será la carnada para así tener la atención del titán acorazado, pero en caso de que no sucediera
eso, Eren podrá rodear el distrito y atacar al titán bestia por detrás junto a Levi, habiendo la posibilidad de que al intentar huir los titanes romperían su formación. Antes de desplegarse, Armin les dice que deben tener en cuenta que aún no saben dónde está Bertolt y les recuerda que la última vez que lo enfrentaron, él se arrojó mientras Eren y el titán acorazado peleaban. Es por eso que en esta ocasión deben pelear alejados de los muros para que no vuelva a pasar lo mismo. Alejado de la muralla, Eren espera al titán acorazado y recuerda que aunque fuera casualidad, en un combate 1 contra 1 le había ganado. Así Eren comienza a endurecer sus puños, asegurando que en cuestión de lucha Annie es mucho más fuerte que Reiner. Al empezar a pelear, el titán acorazado se lanza sobre Eren, quien entre sus golpes logra contraatacarlo. Golpea el rostro del titán acorazado destruyendo parte de su armadura. Mientras tanto, al otro lado de la muralla, vemos a los reclutas del escuadrón de Klaus que llevan un par de caballos cada quien y les ordenan que vayan hacia el oeste, mientras son cubiertos por el escuadrón de Dirk. Al estar demasiado nervioso, Floch le pregunta a Marlowe en dónde deben dejar a los caballos, a lo que le responde que ordenaron que no deben estar todos juntos. Cuando se percatan, dos titanes se les acercan y Marlowe se sorprende de verlos por primera vez tan cerca, siendo Levi quien acaba con ambos muy fácilmente. En ese momento Marlowe les dice a sus compañeros que deben salir de ahí, mientras que Levi ordena a los soldados que eliminen a los titanes antes de que el titán bestia haga algún movimiento. Encima de la muralla, Erwin observa el panorama de la situación y se da cuenta que los titanes de 3 y 4 metros les causan muchos problemas a los soldados. Aparte de haber muchos heridos, le queda claro que la Legión de Exploración ha perdido bastante de su fuerza, pero sabe que todos esos sacrificios ayudaron a llegar a ese momento. Es así que Erwin empieza a recordar sus días de recluta. En ese entonces siempre hablaba sobre la teoría de su padre y que él probaría que es verdad al unirse a la Legión. Pero una vez que se unió dejó de hablar sobre eso, porque a diferencia de los demás soldados que luchaban por una causa mayor, él era el único que peleaba para sí mismo, siendo que en algún momento acabó dando las órdenes e inspirando a los demás soldados a entregar su corazón por la humanidad, pero ese era otro engaño, porque ahora se alza sobre una montaña de cadáveres, y lo único que le importa es saber lo que hay en aquel sótano. Incluso si la misión llega a fallar, hay posibilidad de que pueda ir antes de que muera y saber la verdad sobre el mundo. Mientras tanto, vemos cómo Eren sigue luchando contra el titán acorazado y sabe que al concentrar la habilidad de endurecimiento en un solo punto es mucho más fuerte, lo que hace que los golpes que le da al acorazado sean más potentes y la armadura que le cubre el rostro se rompa como si fuera hielo. Pero al descuidarse, el titán acorazado toma a Eren por el tobillo, le lanza un golpe contra el suelo, pero Eren logra esquivarlo. En los alrededores Mikasa ve la batalla entre ambos titanes, avisándole a Hanji, quien la detiene y le dice que debe esperar a que Eren les consiga una oportunidad para atacar. Durante la pelea, Eren recuerda que días antes de partir, Hanji les presentó una nueva arma en forma de lanza, la cual se le pidió al equipo de ingenieros y utiliza la tecnología que escondía la policía militar interior. Esta nueva arma se pensó para dañar al titán acorazado, ya que sus cuchillas son inservibles contra él, y aunque tienen el poder de titán de Eren y su endurecimiento, no quieren depender únicamente de eso para combatir a los titanes, agregando que lo más importante es eliminar al titán colosal y al acorazado, para que no creen más agujeros en la muralla. Y para mostrarles de lo que es capaz la nueva arma, Hanji sale con las demás tropas y les enseña su poder, el cual es capaz de partir un árbol en dos, y al ver que el ataque es como un rayo, decide nombrarla como lanza relámpago. Hanji les hace saber que el arma es efectiva en un titán normal, pero para poder ser eficaz ante el titán acorazado, primero tendrán que preparar el escenario para usarlas en su contra. De vuelta a la batalla, vemos cómo Eren y el titán acorazado forcejean aplicando diferentes llaves. Al separarse, Reiner se percata de que no podrá llevarse solo a Eren, debiendo utilizar su último recurso, pero en ese momento las tropas lo tienen rodeado, confiado de que no podrán hacerle daño porque su cuerpo está completamente protegido, no contraataca, a lo que Hanji y Mikasa se acercan, disparando sus lanzas, clavándolas en sus ojos, y al hacerlas explotar dejan sin vista al titán acorazado. Hanji se percata que aún no lo han acabado, es así que más tropas aparecen detrás del titán acorazado y le disparan una ronda de lanzas clavándolas en su nuca. Al hacerlas explotar, Jin informa que lograron destruir la coraza del titán y Hanji ordena que disparen una nueva ronda para acabar con él. Al escucharla, Sasha y Connie quedan paralizados, pero Jin les dice que ese es el objetivo por el cual están ahí. Así se movilizan nuevamente y disparan una nueva ronda de lanzas, mientras que Reiner, desesperado dentro del titán, les pide que se detengan, quedando atrapado en una ola de explosiones. Ahora vemos un recuerdo, el cual sucede durante el ataque al distrito de Trost, mientras Reiner y Bertolt se percatan que Eren cerrará el agujero con una enorme piedra. Bertolt menciona que es una locura que haga eso, porque Eren podría ser devorado por algún titán, y si eso sucede su misión fracasaría. Reiner le dice que si eso sucede tendrá que hacer algo con su titán. Asegura que aunque logre cerrar el agujero eso no importa, porque después de 5 años por fin encontraron una pista. En ese instante Marco les pregunta a qué se refieren con lo que están hablando, preguntándole a Reiner qué quiere decir
combatir con su titán, pero este le responde que es solo una broma. Al escucharlo, Marco le dice que deben concentrarse en la batalla. Saliendo de ahí reflexiona en que si hay más personas como Eren que pueden convertirse en titán, puede que haya enemigos entre ellos. Se detiene un momento en una casa solo para ser derribado por Reiner, quien lo agarra para evitar que escape. Marco le pregunta si es otra broma, pero Reiner muy serio le dice que no, agregando que es demasiado listo. En ese momento Marco grita por ayuda, apareciendo Annie, pero Reiner le dice que los escuchó hablando y por eso no puede dejarlo con vida. Le ordena a Annie que le quite el equipo de maniobras a Marco, pero angustiada le pregunta el por qué ella debe de quitárselo. Reiner le dice que le demuestre que no siente apego a esa raza demoníaca. Desesperada Annie empieza a quitarle su equipo, mientras Marco le pregunta el por qué están haciendo eso. Bertolt les avisa que hay un titán acercándose a ellos. Al quitarle su equipo de maniobras, los tres huyen de ahí, dejando a Marco a merced del titán, mientras observan a lo lejos cómo es devorado. Reiner, sin estar consciente de sí y con una cara aterrorizada, les pregunta el por qué el titán se lo está comiendo. Ahora nos situamos unas horas antes de que la legión llegue a las murallas. Vemos a Reiner y Bertolt hablando con la persona que es el titán bestia, el cual les dice que es imposible que estén torturando a Annie, además de que con sus habilidades de titán no resultarían heridos gravemente. Sin creer en lo que dice, ambos se muestran escépticos, y al notar sus intenciones les dice que si aún no están completamente decididos, pueden luchar nuevamente para volver a hacer un nuevo acuerdo, pero si nuevamente pierde Reiner contra él, entregaría su armadura a otro guerrero. Este al oírlo inmediatamente se retracta, les reafirma que su misión es recuperar la coordenada y ponerle fin a la historia en la que viven. Al escuchar todo, Bertolt acepta olvidar el momento a Annie. En ese momento son interrumpidos por el titán carguero, el cual se refiere a la persona que es el titán bestia como jefe de guerra Zeke. Le avisa que la legión se acerca por las montañas. Al saberlo, los tres brindan para terminar con su misión. Moviéndose por la muralla, Reiner le dice a Bertolt que se enfoque y actúe por su cuenta, ya que estarán separados uno del otro. Y aunque él tiene la habilidad más poderosa de todas, no ha sido de mucha ayuda, confiando en que en esta ocasión las cosas serán diferentes. Al llegar a su posición, Reiner le dice que incluso Annie podrá enamorarse de él cuando la rescate, y agrega que también tienen que salvar a Krista porque se lo prometió a Ymir. Así, ambos se despiden y toman la posición que les corresponde. Ya durante el ataque, oculto Bertolt se le hace raro que Reiner no mande ninguna señal, ya que ha pasado bastante tiempo de que se convirtió en un titán. Mientras tanto, del otro lado del muro, vemos que Reiner está expuesto del titán acorazado. Las tropas celebran el haberlo vencido, mientras que Sasha y Connie están impactados de lo que acaba de suceder, pero Jin les dice que aún no se termina. Hanji da la orden de que preparen otra ronda de lanzas para acabar con el titán, mientras Mikasa se percata de que Armin está muy callado, preguntándole la razón. Este se lamenta de que no tuvieran la oportunidad de dialogar con él, y a causa de su falta de conocimiento, no son capaces de capturar a una persona que pueda transformarse en titán. Es por eso que no tenían más opción que eliminarlo. Justo en ese momento, el titán acorazado lanza un grito, con el cual el titán carguero se acerca al titán bestia y este arroja un barril hacia adentro de las murallas, en el cual se encuentra escondido Bertolt. Al darse cuenta Armin de que fue una señal, les dice a todos que se alejen de Reiner, ya que el titán colosal aparecerá desde el aire destruyendo todo al lugar. Tomando a las tropas por sorpresa, huyen de ahí, mientras ven cómo cae el barril. Al estar cerca del suelo, Bertolt decide transformarse, pero en ese momento ve al titán colosal, decide salir del barril e ir en ayuda de Reiner. Al llegar junto a él, revisa su cuerpo y se percata de que aún está con vida. Deduce que antes de ser eliminado transfirió su conciencia a su sistema nervioso. Bertolt le habla y le pide que mueva su cuerpo, pero en caso de que no pueda, debe prepararse para lo que viene. Vemos que Mobley avisa que Bertolt se acerca y Hanji toma la decisión de que el escuadrón de Levi protegerá a Eren, mientras los demás derrotan a los dos titanes. Al movilizarse, Armin intercepta a Hanji y le dice que tienen una última oportunidad para negociar con él. Este se adelanta y le grita a Bertolt que se detenga, pidiéndole que hablen, pero Bertolt le dice que solo hablará si están dispuestos a morir, añadiendo que tiene dos peticiones, las cuales son que entreguen a Eren y que las personas de las murallas sean eliminadas. Armin le pregunta quién fue que decidió eso, afirmándole Bertolt que él mismo lo eligió. Al percatarse de que no puede convencerlo, Armin le menciona que solo él puede ayudar a que Annie deje de ser torturada por la policía militar. En respuesta, Bertolt le dice que pueden hacer con ella lo que quieran. Al querer escapar de ahí, Bertolt intercepta a Armin y le dice que sabe que solo quiere ganar tiempo para que las tropas lo rodeen y los demás soldados eliminen a Reiner. Es entonces que Armin le dice que si sabe cuál es la situación, ¿por qué decidió hablar con él? Bertolt le contesta que quería comprobar
si nuevamente rogaría por su vida al ver a sus antiguos compañeros, asegurando que ahora ya está bien, él los considera sus compañeros y por eso debe eliminarlos. Armin lo cuestiona si es porque ellos son descendientes del demonio, a lo que Bertolt asegura que ellos no han hecho nada malo ni tampoco son demonios, pero aún así deben ser eliminados. En ese momento Mikasa lo ataca por detrás cortándole una oreja, pero Bertolt logra contraatacar y huye del lugar. Al querer seguirlo Armin, Mikasa lo detiene, diciéndole que no saben cuándo se transformará y destruya la zona. Pero Armin no cree que se transforme, ya que si lo hace mataría a Reiner, el cual quedó al descubierto, teniendo la idea de que podrían usar a Reiner como rehén, pero Mikasa se percata de que actúa como si tuviera un plan y le dice que Bertolt parecía una persona completamente diferente. Al acercarse al titán acorazado, las tropas de la legión se percatan que está boca arriba, siendo imposible acabar con él, mientras vemos como Bertolt ya no siente miedo y puede ver su entorno con claridad. Este se dice que nadie tiene la culpa de nada, porque después de todo viven en un mundo cruel. Toma bastante altitud y se transforma en titán. Esto toma por sorpresa a todos y vemos cómo Eren se cubre ayudando a sus compañeros. En otra parte están Mikasa y Armin cubiertos detrás de una casa y a Hanji y a Moblith ser golpeados por la onda explosiva. Mientras tanto, al otro lado del distrito, Erwin observa atónito lo que acaba de ocurrir. Al pasar la explosión, Mikasa y Armin se reúnen con Eren y sus demás compañeros. Sin saber el destino de Hanji, Armin les dice que estaban muy cerca de Bertolt y se preguntan si son los únicos supervivientes. Al fijar su mirada hacia la muralla, ven que apareció el titán colosal y este empieza a destruir los alrededores y a provocar incendios. Al ver la escena, Jin le pregunta a Armin qué es lo que deberían hacer, recordándole a Mikasa que él es el quien tiene el mando. Armin ordena que se deben reunirse con Erwin para así cansar al titán colosal, pero Jin no le parece una buena idea, porque si acercan el titán colosal al comandante, puede lanzar escombros al otro lado del muro, obstruyendo el paso de las tropas que están afuera. Entonces Armin se da cuenta que deben eliminar al titán colosal dentro del distrito, solo ellos 6. Al extenderse el fuego, Connie desesperado le pide órdenes a Armin y este se queda atormentado sin saber qué hacer, mientras que en la cima de la muralla Erwin ve al titán bestia y le pregunta si todo va de acuerdo a su plan. Al ver que el titán colosal continúa lanzando casas al aire y expandiendo el fuego, Mikasa nota que no debe saber en dónde se encuentran, es por eso que está propagando el fuego por todo el distrito. Cayendo escombros muy cerca de ellos, Sasha y Connie se desesperan, y al no saber qué hacer, Armin le pide a Jin que tome el mando, esto por no haber podido prever los movimientos de Bertolt. Es así que Jin decide que deben ir hacia el río, se montan en Eren para así ahorrar el gas de sus dispositivos, mientras que Jin le dice a Eren que en algún momento deberá distraer al titán colosal, pero ahora lo más importante es que debe mantenerse oculto. Le comenta a Armin que puede ver con claridad la situación en la que están, pero no puede formar un plan para salvarlos, así que al final todos dependen de él para salir vivos de ahí. Mientras tanto, al otro lado de la muralla, Dirk le informa a Levi que han derrotado a los titanes que estaban de su lado, quedando únicamente los titanes frente a ellos. Se pregunta el cómo eliminarán al titán bestia si solo está sentado frente a ellos. Es así que Dirk le dice que descanse mientras ellos eliminan a los titanes restantes. Levi se preocupa del cómo están los demás después de la explosión que provocó el titán colosal y asegura que debe ir ahí lo más pronto posible. Pero en ese momento observa una lluvia de piedras, y al mirar de frente observa que las tropas y los alrededores fueron completamente destruidos por el ataque del titán bestia, el cual está lanzando rocas que le trae el titán carguero. Al notar el siguiente ataque, Erwin les ordena a las tropas que deben ocultarse detrás de algo, mientras vemos cómo el ataque del titán bestia acaba con muchas de las tropas, dejando el aire teñido de rojo. Levi logra llegar con los soldados sobrevivientes, y les ordena que deben llevar los caballos hacia la muralla, teniéndose que cubrir del bombardeo. Durante su retirada, Flock se tira al suelo gritando, pero Levi lo levanta y le dice que se mueva. Al llegar a la muralla se agrupan con Erwin, este les dice que están en la peor situación posible, puesto que las casas al frente están destrozadas, y si los ataques continúan no tendrán lugar para esconderse, además de que no pueden ir al otro lado de la muralla, porque el titán colosal se está acercando desde ahí, aparte que desconoce la situación de Hanji y los demás del otro lado de la muralla, haciéndoles saber que los escuadrones de Dirk, Marlene y Klaus fueron eliminados en el primer ataque, así que los únicos que están en el exterior son los reclutas, Levi y él. Del otro lado del muro, al ver que el titán colosal se está acercando a la muralla, Jin le dice a Eren que grite para llamar su atención, pero no funciona ya que los ignora. Viendo que no se detiene, le dice a Eren que ataque las piernas del titán, pero Sasha les recuerda que ellos no se podrán acercar por el vapor que está expulsando. Jin lo sabe y les dice que deben probar lo que puedan y revelar su punto débil. Es así que Mikasa le pide lanzas a Connie para atacarlo, mientras que Armin debe observar todo desde lejos para encontrar su punto
punto débil. Al dispersarse, Eren se dirige directamente a los pies del titán colosal, logra tomar uno de sus pies y lo empuja hacia atrás, pero el titán colosal de una sola patada manda a volar a Eren contra el muro dejándolo inconsciente. Al ver que Eren no se mueve, Mikasa quiere ir a donde está, pero Jin la detiene, diciéndole que no está muerto y que deben concentrarse en el enemigo que tiene enfrente, ya que lo que pasó fue por no tener un plan en concreto, así que es indispensable pensar en algo que les dé la ventaja o de lo contrario todo estará perdido. Jin decide que deben atacar al titán colosal, entre Sasha, Connie y él lo distraerán, mientras tanto Mikasa usará la lanza relámpago para atacarlo por detrás. Sin embargo, al ver el ataque, el titán colosal empieza a emitir vapor, con lo que las lanzas no logran dar en el blanco, mandando a volar a todos. Al aterrizar sobre los tejados, Connie se queja de tener la garganta quemada por inhalar el vapor, y Mikasa sale herida de un brazo al ser rozada por una de las lanzas, mientras que le pregunta a Armin si se le ha ocurrido algún plan para contraatacar, a lo que Armin le responde que no, pero en ese momento el escuadrón queda paralizado al ver cómo el titán acorazado aparece recuperado frente a ellos, mientras que al otro lado del muro, vemos cómo el titán bestia continúa con su ataque. Levi, al percatarse de que no falta mucho para que sus ataques lleguen a donde se encuentran, le dice a Erwin que será mejor preparar una retirada, sugiriéndole que despierta a Eren y se vaya de ahí junto con algunos soldados, así alguien podrá sobrevivir. Mientras piensa en lo que le dijo Levi, observa que Marlowe regaña a Floch por dejar ir a los caballos que tenía que cuidar, pero este le dice que ya no importa, puesto que los soldados más fuertes de la legión murieron en un instante. Afirma que no tiene caso asegurar a los caballos, porque nadie sobrevivirá para poder montarlos de regreso. Al escuchar sus palabras, Marlowe se queda muy consternado. En su desesperación, Floch le dice que entiende que alguien tiene que luchar, aunque fuera peligroso, y hace falta gente que sea capaz de sacrificarse por los demás. Es por eso que se unió a la Legión de Exploración, pero nunca imaginó que su muerte fuera algo tan insignificante. Levi le dice a Erwin que use a los reclutas y a los soldados restantes del escuadrón de Hanji para que se desplieguen a caballo, mientras él junto con otros salen de ahí con Eren. Erwin le pregunta qué es lo que hará. Levi le responde que se enfrentará al titán bestia, pero Erwin sabe que es imposible porque no podrá acercarse a él. Aceptando ese hecho, Levi le dice que mientras él y Eren sobrevivan, aún habrá esperanza para la humanidad. Sabiendo que es una completa derrota, cree que nadie sobrevivirá. Sin embargo, Erwin le dice que tiene un plan. Al escucharlo, Levi le pregunta el por qué no lo había dicho antes. Erwin asegura de que si todo sale bien será posible que pueda eliminar al titán bestia, pero tendrá que sacrificar su vida y la de todos los reclutas, siendo necesario que él como comandante vaya al frente, o si no nadie lo seguirá hacia la muerte, lamentándose en que será el primero en morir sin conocer qué hay en aquel sótano, cosa que esperaba desde hace mucho tiempo para obtener respuestas y comprobar si la teoría de su padre era correcta. Así Erwin empieza a recordar a todos sus compañeros que han muerto, asegura que aún los observan, porque quieren saber qué pasó con los corazones que entregaron, puesto que aún no termina la batalla. Al escuchar todo, Levi se inclina ante él y le dice que ha peleado con valor, siendo que gracias a él han llegado hasta ahí. Le dice que renuncia a sus sueños y guía a los reclutas hacia el infierno, mientras él mata al titán bestia. Es así que los soldados salen a toda prisa hacia el titán. Al verlos, piensa que ante la situación en la que se encontraban, se les ocurriría algo mejor. En el frente, Erwin ordena disparar las bengalas de humo, mientras vemos que momentos antes, Erwin reúne a las tropas y les explica cuál será la última estrategia. Les dice que irán a caballo en contra del titán bestia y usarán las lanzas de humo antes de que lancen las piedras para disminuir su precisión, y así mientras llaman su atención, Levi lo eliminará por sorpresa. Al escuchar el plan, Floch le pregunta si morirán. Erwin muy serio le responde que sí. Entonces Floch le dice que si de cualquier forma morirán, da igual si lo desobedecen, a lo que Erwin le da la razón. Les dice que no importa nada, ya que al final todos mueren, pero eso no significa que sus vidas no tengan sentido, puesto que son los vivos que a través de sus luchas les dan sentido a las vidas de los soldados caídos, afirmando que peleen y mueran, para que así la siguiente generación de soldados le den un significado a su sacrificio. Al ir avanzando en sus caballos, Erwin le da coraje a sus tropas para que avancen sin titubear hacia el titán bestia. Mientras las rocas caen por todos lados, eliminan a muchos soldados, y entre ellos a Erwin, el cual le atraviesan el abdomen empezando a caer de su caballo. Al ver la escena, Floch ve que Erwin ha caído, y es Marlowe quien les dice a los demás que no deben detenerse. Viendo el panorama, Zeke reflexiona sobre cómo el rey Rhys borró todos los recuerdos del mundo, motivo por el cual siguen cometiendo los mismos errores una y otra vez. Al enojarse, accidentalmente destroza por completo la roca que tiene en su mano. Asegura que él no es igual a su padre, por lo que debe relajarse y disfrutar lo que está haciendo, por lo que nuevamente empieza a bombardear a las tropas que corren hacia él. Del otro lado, Marlowe nota que atacará nuevamente. Les grita a todos que disparen
en las bengalas. En el momento que el titán bestia está a punto de atacar, Marlowe sabe que morirá, y es cuando recuerda a Hitch, preguntándose qué es lo que estará haciendo en ese momento. Llega a la conclusión que seguramente estaría durmiendo, sintiendo envidia de no estar haciendo lo mismo. En ese instante, una lluvia de rocas destroza a todos los que están en el frente. Celebrando, el titán bestia asegura que ha terminado con todos los enemigos, pero de entre el humo salen más soldados gritando hacia él mientras disparan más bengalas de humo. Enojado porque no dejan de disparar las bengalas, Zeke les pregunta qué sentido tiene que lo hagan, al mismo tiempo que lanza un nuevo ataque eliminando a todos, pero cuando voltea, entre el humo nota que los titanes que tenía a su lado están en el piso, y de entre el humo aparece Levi, quien despedaza uno de los brazos del titán. Es cuando Zeke recuerda una advertencia que le dio Reiner sobre lo peligroso que es Levi, dándose cuenta de que hablaba de él. Al quererse proteger la nuca, Levi ataca sus ojos dejándolo ciego. Hace un movimiento rápido y le corta los tobillos haciéndolo caer al instante. Es así que se dirige a su nuca, le destroza la otra mano y empieza a atacar de manera consecutiva, logrando sacar de ahí a Zeke sin brazos. Mientras le coloca su cuchilla en la boca, le dice que sabe que al convertirse en titán y recibir bastante daño no podrá transformarse en un tiempo. Levi sabe que no puede matarlo aún, espera que alguien cerca de ahí siga con vida para que pueda inyectarlo y se transforme en titán y así se coma a Zeke y le robe su poder. Pero en ese instante por detrás aparece el titán carguero, quien toma a Zeke en su boca y huye rápidamente de ahí en dirección hacia el distrito Shiganshina. Enfurecido, Zeke le ordena al resto de los titanes que maten a Levi y con gritos de dolor asegura que eliminará a todos. Al ver que huye, Levi empieza a eliminar a los titanes que están yendo tras él, mientras recuerda la promesa que le hizo Erwin de eliminarlo. Muy cerca de ahí, vemos que Flock se levanta sin ningún rasguño, sorprendido de seguir con vida, se pone de pie y camina hacia la muralla, gritando si hay algún sobreviviente. Del otro lado de la muralla, todo el escuadrón se queda perplejo al ver que el titán acorazado se recuperó completamente, preguntándose el cómo pueden acabar con él. Jin le dice a Armin que su mejor opción es que Eren huya de ahí, pero Armin nota que el titán colosal ahora está más delgado. Le da la razón a Hanji, que fue la que dijo que el titán colosal no está hecho para batallas largas. Llega a la conclusión de que al momento en que utiliza el vapor para protegerse desgasta sus músculos. Así, con toda seguridad le dice al escuadrón que tiene un plan para eliminar al titán colosal. Mientras los demás distraen al acorazado, Eren y él lo eliminarán. Es así que el escuadrón se separa. Armin llega a la cima de la muralla donde se encuentra Eren. Se sujeta de su cuerpo mientras piensa que si su plan funciona no podrá ver el océano, pero siempre que piensa en lo que hay afuera de las murallas surge su valor. Así toma una de las cuchillas y se la clava al titán. Le habla a Eren diciéndole que despierte. Al recobrar la conciencia, Armin le explica cuál es su plan. Mientras tanto, Jin, con los demás, empiezan la distracción del titán acorazado. Al querer enfrentarse a él no resulta, puesto que el titán los ignora dirigiéndose hacia donde está Eren. Viendo la situación, Mikasa decide que tendrán que eliminarlo. Emprende la persecución y al estar cerca de él le dispara una lanza en la pierna, haciendo que el titán acorazado caiga. Jin está de acuerdo en que si no pueden distraerlo lo eliminarán, pero Connie les dice que solo tienen 3 lanzas para lograrlo. Al no saber qué lo hizo caer, vemos que Reiner no recuerda nada de lo que ocurrió después de despedirse de Bertolt, pero al ver que Eren está frente a ellos la mejor opción es atraparlo y retirarse. En la cima de la muralla, Armin le dice a Eren que solo funcionará el plan dependiendo de cuánto tiempo pueda soportar y le promete que no morirá hasta ver el mar, por lo que en cuanto se ponga difícil la situación huirá de ahí. Es así que le dice que debe apegarse al plan, pero en ese momento Eren cae en picada hacia el suelo. Bertolt al verlo sabe que no está en condiciones para levantarse, por lo que es momento de terminar con todo. Ataca con su mano a Armin, quien lo esquiva y se coloca frente a él. Bertolt le reconoce que ha luchado bien hasta el final, empezando a emitir vapor caliente de su cuerpo. Mientras tanto en el suelo, Mikasa se preocupa por sus 2 amigos al ver lo que sucedió, pero sabe que deben cargarse del titán acorazado. Es así que Jin se lanza a distraer al titán, mientras Ash y Connie lo atacan con sus lanzas relámpago por ambos lados de la mandíbula. Pero al ver eso, el titán acorazado lanza escombros hacia ellos, hiriendo a Sasha, lo que provoca que su lanza falle, mientras que Connie logra dar en el blanco. Al ver que el plan no resultó bien, Mikasa duda en atacar al titán, puesto que al no tener su boca completamente abierta no podrá atacar a Reiner desde dentro. Regresando a la muralla, vemos que Armin resiste el vapor que expulsa el titán, a lo que Bertolt se pregunta el por qué no se puede deshacer de él. Aferrándose entre los dientes del titán, Armin sabe que al estar arrojando vapor el titán colosal no puede moverse. Al verlo, Bertolt se pregunta el por qué con su inteligencia decidió terminar así. Armin empieza a tener dificultades para respirar, pero decide que debe seguir resistiendo para ganar más tiempo. Viendo su determinación, Bertolt se pregunta si será alguna distracción, pero confirma que Eren está en el suelo tirado, mientras los demás están luchando contra Reiner.
por lo que decide acabar lo más pronto posible con él. Aumenta la intensidad del vapor. En ese instante vemos cómo la ropa, cabello y cuerpo de Armin comienzan a quemarse por completo. Pese a eso decide aguantar aún más, encomendándole su vida y sus sueños a Eren, puesto que es lo único que puede dar en sacrificio. Al ya no poder resistir más, Armin cae completamente quemado. De regreso con el titán acorazado, Connie le grita a Mikasa que no lo ataque, pero en ese momento aparece Hanji, quien le dispara una lanza, abriendo por completo la boca del titán. Al verlo, Mikasa se para en el borde y le dispara otra lanza, con lo cual Reiner sale disparado por la nuca del titán. Viendo que derrotó a Armin, Bertolt recuerda que debe ir por Eren y eliminar a los caballos, pero cuando baja su mirada ve que el titán de Eren está endurecido. Al reaccionar, lo ve detrás de él y este con sus cuchillas lo ataca, sacándolo del titán. Bertolt se percata que todo lo que ambos hicieron fue una distracción para que bajara la guardia. Al terminar la batalla, Eren lleva arrastrando a Bertolt. Este recuerda el momento de su infancia donde conoció a Armin, después de haber sido golpeado por otros niños. Le pregunta si se conforma con siempre perder, pero Armin le responde que no perdió por el hecho de no haber huido de ellos. Así, Eren yace inclinado ante el cuerpo quemado de Armin, mientras le dice que siempre supo que él es el más valiente de todos. Eren se reprocha haber utilizado el plan de Armin porque sabía cuál sería el resultado, preguntándole a su amigo el por qué no huyó. En ese momento escucha un ruido detrás de él. Al voltearse, se da cuenta que es el titán carguero quien lleva en su espalda a Sheik. Al ver que se acercan, rápidamente toma como rehén a Bertolt, agregando que lo matará antes de que se lo intenten llevar. Al mirarlo a la cara, ve que los ojos de esa persona tienen marcas de transformación. Se pregunta si se trata del titán bestia. Al estar sorprendido, Sheik le pregunta si es Eren Yeager, agregando que no se parece nada a su padre. Le señala que él lo entiende, ya que ambos fueron manipulados por su padre, al haberles lavado el cerebro. Viéndolo detenidamente, Eren nota el parecido entre su padre y esa persona, pero en ese instante son interrumpidos por Levi, quien está en la cima de la muralla, y Sheik, sorprendido, se pregunta el cómo consiguió seguirlo hasta ahí con tantos titanes del otro lado. Al ver que desciende de la muralla, declara que fue un empate entre los dos, mientras se disculpa con Bertolt puesto que su camino llega hasta ahí. Antes de irse, le dice a Eren que un día lo salvará, y así entre los tejados se ve el titán carguero junto con Sheik. Al aterrizar, Levi le ordena a Eren que le entregue su gas y cuchillas para eliminar al titán bestia. Se dispone a dárselos cuando de repente detrás de él Armin comienza a respirar. Al otro lado de Shiganshina, vemos a Reiner sin extremidades y vendado de los ojos, mientras que Hanji le pregunta por una caja metálica que estaba protegiendo. Reiner les dice que es una carta de Ymir y les pide que se le entreguen a Historia. Cuando Hanji le pregunta si les dirán lo que quieren saber, Reiner se niega, agradeciéndole a Hanji porque así se mentalizará sobre lo que pasará, empezando a poner su cuchilla sobre su cuello. Viendo eso, Jin le dice que no lo haga, porque podrían robarle su poder de titán, recordando lo que les dijo el comandante Erwin antes de salir de la misión. Con la inyección, alguien se convertirá en titán y así devorará a una persona que pueda transformarse, para así obtener ese poder, dando a conocer que quien tiene esa jeringa sería Levi. Escuchando la propuesta, Hanji se niega, porque no sabe dónde se encuentra Levi, y al ver la situación no sabe de lo que el enemigo sería capaz de hacer, incluso no sabe si al decapitarlo podrían estar seguros. Jin le responde que ya no es así, le pregunta cómo es que vencerán a los titanes si no son capaces de analizarlos. Pensando en lo que dijo, Hanji le pide a Mikasa que vaya hacia donde se encuentra Eren y obtenga la jeringa de Levi, pero en caso de que no pueda conseguirla, manda una señal para que elimine a Reiner. Es así que Mikasa se va, y al llegar ahí ve a Eren que desesperado le grita a Armin que continúa respirando. Este le pide a Levi que le inyecte el suero a Armin para que se coma a Bertolt, pero no muy convencido, Levi accede. Al reaccionar, Mikasa dispara una bengala de humo. A lo lejos, Hanji y Jin la ven, pero antes de que puedan hacer algo, aparece por detrás de Hanji el titán carguero, lanzando una mordida, yendo en su ayuda a Jin, quien la aparta de su camino, solo para ver cómo este titán tiene en su boca a Reiner, huyendo inmediatamente del lugar. Connie, al querer perseguirlos, es detenido por Hanji, puesto que al no tener suficientes suministros, acabarían muy mal parados, mientras que Jin se culpa de lo que sucedió, cree haber cometido un grave error al dejar con vida a Reiner, pero Hanji le dice que ella fue quien decidió eso. Molesta, les dice que deben reunirse con Eren. Al momento que Levi quiere entregarle la inyección a Eren, aparece Flock, quien carga en su espalda al comandante Erwin y le dice que está gravemente herido, pero pensó que con la inyección pueden ayudarlo a sanar. Así, al revisarlo, Levi nota que Erwin aún sigue con vida y decide que usará la inyección en Erwin, cosa que no le agrada para nada a Eren, y le recuerda al capitán que estaba a punto de darle la inyección a Armin, pero Levi responde que él elige a quien salvará a la humanidad. Al darse cuenta de que Mikasa empuña sus cuchillas, Levi les pregunta si están conscientes de lo que están haciendo, ya que piden que deje morir al comandante de la Legión de Exploración. Les dice a ambos que nos interpongan, pero Eren con una mano sujeta el estuche de la inyección y le pregunta al capitán
capitán el por qué no se la dio de inmediato. Este le responde de que aún había una posibilidad de que Erwin viviera, pero ahora que sabe que si está vivo lo traerá de regreso. Al intentar arrebatarle la inyección, Levi lo golpea y en ese instante Mikasa se abalanza y pone su cuchilla sobre el cuello de Levi. Queriendo razonar mientras forcejean, Levi le dice que sin Erwin no podrán vencer a los titanes, pero Eren afirma que sin Armin no podrán vencerlos, recordándole que fue él quien propuso tapar el distrito de Trost con una piedra, el que descubrió la identidad de la titán mujer, fue quien propuso avanzar de noche para no ser detectados, descubrió el escondite de Reiner y fue quien ideó el plan para eliminar al titán colosal, debiéndole todos esos logros a Armin. Asegura que ni Erwin ni él serán los que salven a la humanidad, sino Armin. Al escuchar sus palabras, Floch le dice a Mikasa que será Erwin quien lo haga, y les hace saber que del otro lado de la muralla no hay nadie con vida, a causa del ataque del titán bestia, y fue Erwin quien ideó ese plan. Por eso, al encontrarlo mal herido, pensó en acabar con su sufrimiento, pero escogió traerlo a este infierno nuevamente porque el único que podrá acabar con los titanes será un demonio como él, y su misión es que ese demonio reviva, por eso fue el único que sobrevivió. Floch se abalanza y trata de tomar la inyección, pero Mikasa intenta atacarlo, solo para ser detenida por Hanji, quien la aparta de Levi. Al llegar al resto del escuadrón se percatan de la situación, es cuando Levi toma la inyección para usarla, y al ver esto Mikasa grita desesperada, pero Hanji le recuerda que necesitan a Erwin y no oculta el hecho de que ella también quiere revivir a muchos de sus compañeros, recordando el momento en el que Moblitz se sacrificó para salvarla de la explosión del titán colosal, al arrojarla a un pozo momentos antes de que la onda explosiva arrasara con todo, rompiendo sus anteojos y perdiendo el ojo izquierdo. Por eso le dice que deben aprender a despedirse de las personas tarde o temprano. Al escuchar sus palabras, Mikasa se resigna, aceptando el destino de Armin, pero Eren sigue insistiendo. Este le pregunta a Levi si sabe lo que es el mar. Floch lo sujeta mientras que Eren le cuenta que Armin le prometió que algún día irían a verlo, pero él ya había olvidado eso, porque después del ataque de los titanes solo tenía odio y quería vengarse de ellos por lo que habían hecho en Shiganshina, pero asegura que Armin es diferente, porque aparte de luchar tiene sueños. Sin prestarle mucha atención, Levi ordena que todos salgan de ahí, porque convertirá a Erwin en un titán que devore a Bertolt. Es así que todos se retiran. Mientras Levi arrastra a Bertolt, recuerda los sueños que tenía Erwin, así como las palabras que le dijo Kenny antes de morir, sobre que todos necesitan aferrarse a algo para seguir adelante, siendo todos esclavos de algo. Así, Levi toma el brazo de Erwin, pero de repente este inconsciente lo levanta. Mientras delira, recuerda las clases con su padre, preguntándole el cómo sabe que no hay personas del otro lado de la muralla. Sorprendido, Levi recuerda que le dijo a Erwin que olvide sus sueños y muera para así derrotar al titán bestia, y al pensar en las gracias que le dio al final, Levi se siente triste y así toma su decisión. Al momento que Bertolt despierta, ve que un titán de cabello rubio está a punto de comérselo, y cuando lo agarra empieza a pedir ayuda a sus antiguos compañeros que lo observan a lo lejos, y al final llama a Reiner y Annie antes de ser devorado por ese titán. Unos metros atrás vemos a Levi, Hanji y Floch junto al cuerpo de Erwin, y es Floch quien le pregunta a Levi el por qué tomó esa decisión. Este le dice que perdone a Erwin, ya que no tuvo otra opción más que convertirse en un demonio, puesto que ellos se lo impusieron, y ahora que se liberó de ese infierno, no deben traerlo de vuelta, por eso deben dejarlo descansar en paz. Levi se dirige a Erwin y le dice que tendrá que esperar un poco más a que elimine el titán bestia, pero al revisarlo, Hanji le dice que ya murió. Al oírlo, Levi lo acepta con mucha tristeza. A un lado de ellos vemos cómo el titán cae al piso, mientras Mikasa, Eren, Jin y Connie van hacia ahí y observan cómo Armin emerge de ese titán. Lo ayudan a salir mientras con lágrimas en los ojos se ven felices al verlo nuevamente. Ahora vemos que Armin tiene un sueño y escucha la voz de Bertolt que dice sentir dolor. Al ver a su alrededor, se encuentra frente al titán colosal, el cual tiene la mitad del rostro de forma esquelética y la otra mitad normal. Al observarlo detenidamente ve cómo comienza a salir una lágrima de él. Ya en lo alto de la muralla, Armin despierta y ve que a su lado está Sasha malherida. Este se pregunta qué es lo que pasó. En ese momento llega Eren, quien lo abraza y le dice que se alegra de que esté de vuelta. Justo detrás de él llega Levi. Armin le pregunta qué ha pasado con los demás, ya que no recuerda nada desde que Bertolt se transformó en un titán. Así, Levi le dice a Eren que le explique todo lo que sucedió mientras dispara una bengala. Al escucharlo, Armin se queda sin palabras al saber que solo ellos 9 quedan de la Legión de Exploración. Al enterarse y saber que se convirtió en titán y devoró a Bertolt, le dan ganas de vomitar. Aún así no entiende el por qué lo eligieron a él en lugar de Erwin, porque todos saben que era mejor revivir al comandante. Al escucharlo, Levi le da una patada a Eren por no haberle dicho que tanto Mikasa como él se oponían a esa decisión. Aceptando el hecho, Eren les dice que tomará cualquier castigo, a lo que Hanji les responde que serán castigados por insubordinación, pero Levi le comenta que al final
él lo eligió para sobrevivir, así como que Shiganshina sea la tumba de Erwin. Aún escuchando todo, Armin no comprende el por qué lo escogieron a él sobre Erwin. Hanji le dice que para ella la opción correcta era revivir a Erwin, pero dado que él le confió la inyección a Levi y Levi lo escogió a él, ella no dirá nada más al respecto, puesto que ahora descansa la vida de Erwin y el poder de un titán sobre él. Armin, sorprendido, les pregunta si será el sustituto del comandante Erwin, pero Levi le dice que no puede sustituirlo. Y ahora que tiene un poder que nadie más posee, Levi no se arrepiente de su decisión, dejándole claro a Armin que su deber ahora es que nadie se arrepienta de lo que pasó ahí. Hanji le hace saber que como la sucesora de Erwin está en una postura similar a la de Armin, así que ambos deben prepararse para lo que venga. Hanji ordena que junto con Mikasa, Levi y Eren irán a investigar el sótano, mientras Jin, Armin, Connie y Flock vigilan desde la muralla. Le pregunta a Eren si aún trae consigo la llave, y este le responde que sí mientras se la muestra. Es así que los cuatro descienden en la muralla. Mientras caminan por las ruinas de la ciudad, Mikasa y Eren recuerdan los momentos de cómo era su infancia, así como los instantes durante el ataque del titán colosal. Al llegar a su casa, ven como una enorme roca está encima, encuentran la puerta que se dirige al sótano, y usan troncos a modo de palanca para mover una roca. Al liberar la entrada, los cuatro bajan por las escaleras, y una vez abajo se encuentran con una puerta con candado, y Levi le dice a Eren que use la llave para abrirlo, pero este se da cuenta que esa no es la llave que corresponde al candado. Levi lo aparta y de una patada destruye la puerta. Al iluminar la habitación, Hanji se percata que es una especie de laboratorio, y es Eren quien les dice que su padre era médico y usaba ese lugar para preparar medicamentos. Al revisar un poco más, Hanji se da cuenta que hay medicinas comunes, y todos los libros son de medicina, aparentando no haber nada sospechoso. Levi le da la razón, porque a simple vista para la policía militar no habría nada raro en ese laboratorio. Les dice a Mikasa y Eren que ayuden a buscar. Mientras revisa el escritorio, Mikasa por accidente tira una copa al suelo, y al recogerla se da cuenta que en un costado del escritorio hay una ranura con forma de cerradura. Le avisa a los demás, y es así que Eren usa la llave para abrir esa cerradura. Al abrir el cajón se percata que está vacío, pero Levi le dice que se fije bien, porque tiene un fondo falso, el cual, al quitarlo, encuentran 3 libros. Levi deduce que eso es lo que están buscando. Mikasa y Eren abren uno de los libros, y se encuentran en la primera página con un retrato de una familia. Al revisarlo, Hanji se percata que es bastante detallado para que sea un dibujo, y Mikasa le avisa que en la parte de atrás hay algo escrito con la letra de Grisha. Al leerlo, en palabras de Grisha, aquel dibujo se llama fotografía, y revela que es una persona que viene fuera de las murallas, donde la gente vive de forma maravillosa, asegurando que la humanidad no se ha extinguido. Regresando al distrito de Trost, Nile recuerda la pregunta que Erwin hizo a su padre respecto a cómo sabe que no existen más gente fuera de los muros, así como sus pláticas siendo reclutas, donde siempre buscaba respuestas a lo poco claro que era la información en los libros, creyendo que la monarquía lo hacía con otras intenciones. Es así que ahora se siente mal por haberlo ignorado y burlado de él, pero Darius le dice que lo único que puede hacer ahora es disculparse con él. Pixie se percata que pronto va a amanecer, siendo el momento justo para que los héroes de la Legión regresen. En ese instante, Anka les reporta que la Legión de Exploración han regresado y recuperaron la muralla María. Al saberlo, la gente del distrito de Trost festeja la victoria y su regreso, mientras que Hanji en la cima sostiene los 3 libros en su mano. Ahora nos trasladamos años atrás, donde vemos a Grisha de niño y junto con su hermana menor Faye quieren salir de casa, pero su madre los detiene y les dice que utilicen un brazalete antes de irse, advirtiéndoles que no se les ocurra salir de la muralla, mientras que Grisha nos relata que al pensar por dónde comenzaría a escribir, aquel día en concreto le pasó por su mente. Ya en la calle, ambos niños corren detrás de un dirigible. Al perderlo de vista, Faye piensa que algún día será millonaria para poder viajar en aquel dirigible, aunque Grisha le responde que eso nunca podría pasar. Aún así, ella quiere imaginarse lo que podría verse desde arriba. Al ver el rostro de su hermana, Grisha la toma de su mano para llevarla a donde aterrizará el dirigible. Cruzan ambos la puerta de la muralla, mientras que un guardia la persigue, afirmando Grisha que en ese momento de su infancia se topó con la verdad. Al cruzar más allá de la muralla, vemos a varias personas así como vehículos, y mientras Grisha y Faye caminan por la ciudad, las personas los ven con desprecio. Uno de ellos se refiere a los niños como poseedores de sangre demoníaca, y se pregunta qué hacen unos eldianos en ese lugar. Faye se asusta, pero Grisha le recuerda que ese trato es normal hacia ellos. Continuando con su camino, encuentran al dirigible estacionado del otro lado de un río, quedando Faye fascinada de lo que ve, mientras Grisha se siente feliz por ella, pero son interrumpidos por 2 hombres con vestimenta de oficiales,
titanes. Uno de ellos les pregunta qué es lo que hacen en ese lugar, si ellos pertenecen a la zona de internamiento de Liberio, pidiéndole sus permisos de salida. Grisha entra en pánico y les responde que no tienen uno. Al escucharlo, el hombre le pregunta si sabe lo que implica eso. Así, le da la opción de trabajos forzados o castigo, a lo que Grisha elige el castigo para evitar meter en problemas a su familia, y de igual manera se ofrece a recibir el castigo de su hermana, ya que él la obligó a ir con él. Accediendo, el hombre lo empieza a golpear fuertemente. El otro oficial llamado Gross llama a su compañero Kruger y le dice que no tiene piedad, mientras él se lleva a su hermana de ahí. Al terminar de golpearlo, Kruger le dice que fue inteligente al no quitarse su brazalete, porque de lo contrario cualquier eldiano sería mandado al paraíso. Grisha le dice que se irá a su casa, pero Kruger le responde que ya que está ahí, aproveche y mire el dirigible. A la mañana siguiente, encuentran el cuerpo sin vida de Faye en el río, y el oficial Gross les dice a sus padres que él solo la llevó hasta la frontera de Liberio, porque tenía trabajo por hacer, siendo culpa de Faye el haber salido de la ciudad sin un permiso, mientras le pregunta a los padres si le explicaron a sus hijos los errores que cometieron sus ancestros. Pero Grisha se da cuenta de que su hombre está mintiendo, mientras que ve a su madre llorar y a su padre agradeciendo al oficial por su consejo, asegurando que educará mejor a su hijo. Al ver lo que sucede, empieza a odiar a sus padres y a la vez su propia estupidez. Es así que el padre de Grisha le cuenta la historia de sus ancestros, donde hace 1800 años Ymir Frist, su antecesora, hizo un pacto con el demonio de la tierra y obtuvo el poder de los titanes, la cual, al morir, dividió su alma en 9 diferentes titanes, quienes formaron el imperio de Eldia, derrocando a la nación conocida como Marley. Después, el pueblo de Eldia fue quien oprimió a los pueblos que creía inferiores, quitándoles sus tierras, bienes, así como obligarlos a tener hijos, para que sean convertidos en gente de Ymir, continuando con estas acciones durante un periodo de 1700 años. Sin embargo, los sobrevivientes de Marley pudieron infiltrarse en Eldia y así obtener 7 de los 9 poderes de los titanes, ganando la guerra de los titanes hace 80 años. Por ese motivo, el primer rey Frist se fue a la isla Paradis, construyó 3 murallas y se llevó a su gente ahí, pero no todos siguieron al rey. Algunos se quedaron en Marley teniendo la oportunidad de vivir de una manera muy desigual. Aun con toda la explicación que le daba a su padre del por qué deben estar agradecidos con Marley por dejarles vivir, Grisha le dice que el oficial mintió sobre lo que pasó con su hermana. Al escuchar eso, su padre le ordena que guarde silencio y le recuerda que sus ancestros fueran criminales, pero Grisha insiste que ellos no hicieron nada malo, solo estaban paseando, pero su padre le dice que eso no importa, porque lo único que pueden hacer es vivir humildemente en la zona de internamiento, y le pide que no hagan nada que los comprometa y acabe como su hermana. Al ver la cara de desesperación de su padre, Grisha acepta. Es así que a los 18 años, al estar en planes de heredar la clínica de su padre, al atender un paciente le nota una cicatriz, y al preguntarle por ella, la persona le responde que es una señal de compañerismo, y le revela a Grisha que una persona de Marley fue quien asesinó a su hermana, y eso lo sabe porque un espía dentro del gobierno de Marley les dio esa información. Es así que al enterarse de la verdad detrás de la muerte de su hermana, la cual es de que fue devorada por perros, jura enfurecido que dará a conocer quiénes son realmente los demonios, uniéndose a ese grupo conocido como los restauradores de Eldia, haciéndose la misma marca de compañerismo. Al informante que está en el gobierno lo conocían como el Búho, quien los guiaba desde las sombras, además de proporcionarles documentos históricos sobre Ymir. Empiezan a saber la historia y se dan cuenta que ayudaba a crear caminos, construir puentes y a mejorar la calidad de vida de las personas. Su compañero Grace le pregunta si pudo leer aquel lenguaje antiguo, pero Grisha admite que no pudo descifrarlo del todo. Aún así sabe que es verdad porque confía en Ymir, además de ser los elegidos por los dioses. En ese momento avisan de una mujer que fue enviada por el Búho, misma que se presenta como Dina Frist, la cual posee sangre real al ser la última descendiente de los Frist que quedaba en Marley. Los ayuda con información de los titanes que estaban en poder de la realeza, así como enterarse de que el titán fundador es capaz de controlar al resto de los titanes, pero como el rey se negó a pelear en la guerra de los titanes, se llevó aquel poder a la isla Paradis, siendo que en ese momento empezó el infortunio de los eldianos. Al escuchar todo, Grisha decide que tomarán el poder del titán fundador y dárselo a la realeza que hay en el continente, y con ello podrán derrocar a Marley y recuperar el orgullo de Eldia, siendo que al año siguiente Dina y Grisha se casaron, teniendo un hijo con sangre real, al cual lo llamaron Sheik. Grisha pone todas sus esperanzas en su hijo y asegura que los llevará a la victoria de Eldia. Pasado el tiempo, la gente de Marley anuncia que elegirán a 7 guerreros de Eldia para recibir el poder de los titanes. Es gracias a la información del Búho que se enteran que Marley tomará la acción de ir a la isla Paradis para recuperar al titán fundador. Grisha decide que su hijo debe formar parte de los 7 guerreros que escogerán, para así recibir un poder de titán. Es así que tanto Grisha como Dina le cuentan
cuentan lo que saben sobre la historia de Eldia, presionando a Sheik para que sea quien venga a su pueblo, pero Sheik prefirió su seguridad y la de sus abuelos, por lo que traiciona a sus padres al revelar sus planes a Marley. Tiempo después, y al pasar por un interrogatorio y ser torturado, vemos que a Grisha le quitan la venda que trae en los ojos y se percata que están en la isla Paradis, y es Kruger quien les dice que ahí pasarán el resto de sus vidas como titanes puros. Grisha reconoce que es el mismo oficial del incidente de su hermana, y Kruger se sorprende de que aún recuerde eso. En ese momento escucha que a su lado está Grace, pero este le pregunta el por qué su hijo los traicionó, asegurando que nunca tuvieron que haberle confiado a Grisha el destino de la misión y el de Eldia. En el acto, Gross lo patea, haciéndolo caer del muro, y le grita que corra hacia el norte, y con suerte encontrará las murallas. Al verlo, Grisha reconoce que fue el causante de la muerte de su hermana, mientras que Gross da la orden de que todos sean transformados en titanes. Es así que vemos cómo al inyectarlos en la nuca, los compañeros de Grisha se transforman en titanes, y empiezan a perseguir a Grace, quien había sido arrojado anteriormente. Al ver la escena, Grisha les grita, intentando detenerlos, pero no da ningún resultado. Gross le dice a Kruger que lo transforme para callarlo, pero Kruger le dice que aún tienen preguntas que hacerle. En ese momento traen a una mujer y la arrodillan a un lado de Grisha. Al percatarse de que es su esposa Dina, intenta decirles que ella es de la realeza, pero en el acto Kruger lo calla y lo tira al piso tapándole la boca, preguntándose a Grisha si lo cayó a propósito para ocultar esa información. Sin poder hacer nada, ve cómo inyectan a Dina, la cual le dice que no importa qué aspecto tenga, ella siempre lo buscará. En ese momento la arrojan y se transforma en titán. Es así que Eren despierta gritando por lo que acaba de recordar, y sin saber dónde se encuentra, Armin le dice que está en una celda de disciplina, además de que Mikasa está en la celda contigua, cumpliendo su castigo por insubordinación. Mikasa le pregunta si tuvo una pesadilla, respondiéndole Eren que es como si hubiera estado en un largo sueño, pero afirma que no fue un sueño. De alguna manera pudo conectar con los recuerdos de su padre, y reconoce que Dina, transformada en titán, es quien se comió a su madre Carla. Regresando a los recuerdos de Grisha, Gross se burla de que Dina no le hace caso, pero Grisha le dice que se calle, asegurándole que sabe que hace 15 años le dio de comer a su hermana unos perros. Al escucharlo, Gross le ordena que le dejen el último prisionero y todos regresen al barco. Así le dice a Grisha que planea hacer que se enfrente a su compañero transformado en titán, y este le pregunta el por qué hace esas cosas, respondiéndole Gross que lo hace porque es divertido. Agrega que quiere ver la crueldad de los humanos, puesto que lo hace sentir vivo. Al igual confiesa que hizo que los perros de sus hijos se comieran a su hermana para así educarlos. En el acto arroja a su compañero después de inyectarle en la nuca. Al ver todas sus acciones, Grisha lo cuestiona que si no siente nada, respondiéndole que no porque ellos son eldianos, viéndolos como monstruos y que al ser transformados en titanes adquieren su verdadera forma. Es por eso que la humanidad los quiere extintos. Le recuerda que ellos son los verdaderos asesinos, preguntándole qué es lo que pretendían hacerle a la gente de Marley, a lo que Grisha le dice que él sabe sobre la verdadera historia de Ymir, pero Gross lo interrumpe y le dice que platique con eso con su compañero que está abajo, empezando a forcejear. Grisha no quiere que lo arrojen, pero Gross quiere ver cómo lo devoran y empieza a llamar a su hermana. En ese momento Kruger empuja a Gross, quien al tocar el suelo se encuentra cara a cara con el titán, quien empieza a devorarlo, mientras que Kruger le pregunta a Grisha si le parece divertido, y le revela que él es el búho, pidiéndole que recuerde ese momento. Mientras se corta la mano, le dice que así se usa el poder de los titanes. Al instante un rayo cae y se transforma en un titán, observando Grisha cómo destruye el barco donde estaban los hombres de Marley. Expectante, Grisha observa cómo elimina al resto de los soldados de Marley arrojándolos al mar. Al salir Kruger de su titán, libera a Grisha, mientras nota que se limpia sangre que le sale de la nariz, preguntándole quién es en realidad. Este le responde que se llama Eren Kruger y posee uno de los 9 poderes de los titanes, además de pertenecer al pueblo de Ymir. Sin comprenderlo, Grisha le pregunta el cómo pudo infiltrarse en el gobierno, a lo que Kruger le dice que lo ayudó un médico a falsificar algunas pruebas, agradeciéndole a Grisha el haber hecho un buen trabajo, aunque no resultó como se esperaba. Grisha le reprocha el por qué no se convirtió en titán antes, para así salvar a Dina, ya que posee sangre real. Le cuestiona el por qué es el único que quedó con vida, empezándole a sangrar nuevamente sus manos, y Kruger le dice que se detenga, pero Grisha sigue reclamándole el por qué no intervino antes para salvar a sus compañeros. Al instante, Kruger cae de rodillas mientras le empieza a sangrar nuevamente la nariz, confesándole que ha cortado muchísimos dedos de personas del pueblo de Ymir, además de haberlos tirado a ese mismo lugar para transformarlos en titanes, sin importar quiénes sean. Pero él cree que todo lo que hizo fue por el bien de Eldia, asegura que no cuenta con mucho tiempo, por eso le confiará a Grisha su última misión. Le asegura que si no hubiera sucedido lo que pasó el día que se conocieron, él no hubiera sentido tanto odio hacia Marley, a lo que le pregunta a Grisha si es por ese motivo que lo eligió. Kruger le responde que fue en parte por eso, contándole que la realeza formó un ejército revolucionario, del cual formaba parte su padre, pero no lograron nada, y como resultado vio cómo lo quemaron vivo, mientras él escondido observaba todo, jurando que se vengaría de
de Marley y restauraría Eldia, pero lo único que pudo hacer fue cortar dedos de sus compañeros y convertirlo en titanes. Así mantenía su identidad a salvo. Grisha, al escuchar su historia, le pregunta cuál es su misión, a lo que Kruger le dice que es ir a las murallas a recuperar el titán fundador, y para ello heredará el titán que posee Kruger. Le explica que tendrá que convertirse en titán y devorarlo para así obtener su poder, debiendo hacer lo mismo para conseguir el poder del titán fundador, pero Grisha le pregunta el por qué él no lo hace. Kruger le revela que la persona que hereda el poder de un titán muere a los 13 años de obtenerlo, y él hace 13 años heredó ese poder. De regreso al presente, en su celda, Eren le cuenta a Armin que el búho llamó a eso la maldición de Ymir, puesto que ese fue el tiempo que transcurrió desde que Ymir obtuvo sus poderes hasta que falleció. Armin reflexiona que a él le quedan 3 años de vida y que Eren menos de 8, pero Mikasa no acepta ese hecho rehusándose a creerlo. Eren sigue contando que si no se hereda el poder antes de morir, pasará un bebé del pueblo de Ymir que nazca tras su muerte. Agrega que es como si el pueblo de Ymir estuvieran conectados por algo invisible, y le cuenta que un sucesor y unos caminos por donde viajaba la sangre y los huesos de los titanes, e incluido los recuerdos y voluntades, y todos estos caminos se unen en una misma coordenada, es decir que la coordenada es el titán fundador, y el pueblo de Ymir está conectado a esa coordenada. Volviendo a los recuerdos de Grisha, este le pregunta quién es Ymir, a lo que Kruger le dice que para Marley es alguien que pactó con el demonio, para Eldia es un milagro de los dioses, y para otros es una mujer que dio con el origen de los seres vivos, añadiendo que la verdad no existe en el mundo. Entonces le pregunta el por qué si Dina tiene sangre real no la salvó, respondiéndole que era mejor eso a que cayera en manos del enemigo, para que sea obligada a tener hijos durante toda su vida. Es así que le dice que solo alguien con el poder de un titán puede lograr llegar a la muralla, pero Grisha no se siente capaz de hacerlo. Mientras observa sus manos sin dedos, asegura que si hubiera sabido todo lo que pagaría para ganar la libertad, nunca lo hubiera hecho. Kruger le dice que se levante y pelee, para así recuperar la libertad y el orgullo de Eldia. Entonces Kruger le muestra una fotografía que trajo de su casa, pero Grisha se niega a verla. Al notar su actitud, Kruger le pregunta si no tiene valor o si Marley lo castró, a lo que Grisha le dice que ya no siente odio dentro de él, solo le quedan sus pecados. Siendo suficiente para Kruger, le revela que principalmente lo escogió a él para esta misión porque se atrevió a cruzar el muro, porque si no lo hubiera hecho habría tenido la misma ideología sumisa de su padre, y tal vez su hermana estaría viva y con hijos, pero por el hecho de que salió de los muros lo llevó a ser lo que es actualmente. Le asegura que deben seguir avanzando hasta que sus acciones tengan una recompensa, incluso después de morir, siendo que él empezó su historia en el momento en que salió con su hermana de los muros. Levantándose Grisha, Kruger le dice que los 9 titanes tienen un nombre, y el que él heredará siempre ha ido hacia adelante, avanzando en busca y peleando por la libertad, llamándose el titán de ataque. Regresando con Eren, Hanji le pregunta qué es lo que quiere decir con titán de ataque, a lo que Eren le dice que no ha dicho nada. Insistiendo, Hanji le dice que estaba hablando solo y le pregunta si ese es el nombre de su titán. Levi la detiene y le dice que tiene 15 años y todos pasan por esa época. Enojado, Eren les pregunta qué es lo que hacen ahí. Levi le responde que su castigo ha terminado, comentando Hanji que hablaron con el comandante Darius, quien dijo que no es una buena idea tener a los héroes que derrotaron al titán acorazado y colosal encerrados en celdas. Cumpliendo su castigo, Levi les informa que se preparen porque tienen una audiencia con la reina. Es ahora que nos trasladamos al distrito de Trost. Vemos a Historia, quien lee la carta de Ymir que le encontraron a Reiner, en la cual se disculpa con ella por haberse ido a ayudar a Reiner y Bertolt. Además le avisa de que morirá, arrepintiéndose únicamente de no haberse podido casar con ella. Al terminar de leer la carta, pone su mano sobre ella y en ese momento ve varios recuerdos de la vida de Ymir y escucha la voz de Eren, quien dice que todos los caminos se unen en una misma coordenada, siendo el titán fundador, además de verla en un altar para ser devorada por el siguiente heredero del titán mandíbula. Historia se pregunta qué fue todo lo que acaba de ver y le pregunta a Hanji si eso es todo lo que hay, respondiéndole que posiblemente no pudo escribir algo hostil. Jin la cuestiona si no habrá algún tipo de mensaje oculto en la carta que solo ella pueda saber, pero Historia le dice que no cree que ella hiciera eso, mientras que Triste llora disimuladamente. Al llegar Levi, Mikasa, Armin y Eren se inclinan ante ella, pero Historia les dice que no es necesario y les confiesa que se siente mal al no haber podido ayudarles mientras estaban en su misión, a lo que Armin le dice que ella debe de sobrevivir. Al comenzar la audiencia, el comandante Darius empieza a hablar sobre lo que encontraron en el sótano de Eren, siendo que los únicos que están en la sala saben de la existencia de los 3 libros, y todo fue gracias a los 9 miembros de la legión que están ahí y al sacrificio de los otros 199. Así Darius le da la palabra a la comandante de la legión y Hanji les explica que a costa de los héroes de la legión que perecieron, incluido Erwin,
Arwen lograron recuperar la muralla María, además de robar el poder del titán colosal, pero a pesar de eso las personas dentro de las murallas siguen en riesgo, ya que los enemigos a los que se enfrentan ya no son solo titanes, sino otros seres humanos, otra civilización, en pocas palabras, el mundo. Les resume que en base a los libros, las personas de los muros son del pueblo de Ymir, o sea gente que puede transformarse en titán, y al tener la posibilidad de dominar en un nuevo mundo, los otros humanos quieren erradicarlos. Mientras que Hanji sigue hablando, Eren recuerda que Kruger le dijo a su padre que si Marley obtiene el titán fundador sería el fin para los eldianos, pero el rey no peleará, dado que entre él y el titán fundador realizaron un pacto de no empezar una guerra, teniendo la idea de que si deben perecer sería su destino. Eso fue lo que les dijo el rey a la realeza del continente antes de cerrar las puertas de la muralla, utilizando como amenaza el liberar a los titanes colosales de las murallas para destruirlos, como una forma de paz temporal, además de quitarles los recuerdos a su pueblo, para hacerles creer que no hay personas fuera de los muros, pero Kruger le asegura que un rey que no protege a su pueblo no se le puede llamar rey, dándole la misión de encontrarlo y quitarle ese poder. De nuevo en la audiencia, Hanji comenta que Grisha cumplió el cometido al robar el poder del titán fundador y heredarlo a Eren, agregando que solo alguien con sangre real puede usar su verdadero potencial del titán fundador, pero si pasa esto, el portador quedaban atrapados por los ideales del rey, sin poder hacer nada salvo quitarse la vida. Comenta que Eren no pasó por la situación de ser controlado por los pensamientos del rey, porque él no tiene sangre real, pero es posible de que sea capaz de usar ese poder. En ese momento, Eren recuerda el instante cuando pudo controlar a los titanes, sintiendo que de algún modo todos estaban conectados. Se pregunta por qué en aquel instante que golpeó al titán pudo usar ese poder, y se da cuenta de que lo pudo usar al tocar a un titán puro que tenía la sangre real de Dina Frist. Eren se levanta muy exaltado, toma por sorpresa a Hanji, quien le pregunta qué es lo que sucede, a lo que Eren prefiere no comentar nada, mientras piensen que no les dijo nada a Mikasa y Armin sobre la titán que devoró a su madre y a Hannes, es la anterior esposa de su padre, llegando a la teoría de que si toca un titán con sangre real puede utilizar la habilidad del titán fundador, pero se pregunta de que si la legión se entera de esa información, ¿qué es lo que harían con Historia? Ahora vemos a Kruger mientras prepara la inyección para Grisha, le dice que forma una familia y se casa en cuanto llegue a las murallas, pero Grisha le dice que tiene a Dina, además de que no tendrá los recuerdos de ese momento al transformarse en titán, pero Kruger le comenta que tal vez no sea así, porque puede que alguien más adelante vea ese momento. Le pide que ame a su esposa, hijos, a su pueblo y a la gente de los muros, para que así la historia no se repita nuevamente, agregando de que si quiere salvar a Mikasa, Armin y a todo el mundo debe cumplir con su misión. Grisha, confundido, le pregunta quién es Mikasa y Armin, a lo que Kruger le dice que no lo sabe y se pregunta de quién serán esos recuerdos. Al continuar con la audiencia, los presentes en la sala discuten sobre si hacer pública esa información, ya que al final su enemigo es el mundo exterior. La policía militar agrega que si la gente se entera de eso, podría generar pánico dentro de las murallas, pero Pixis les pregunta si volverán a engañar a la gente como lo hizo el rey Rhys, negándose completamente a ocultar esa información. Es así que Historia toma la decisión de que será pública la información, ya que todas las personas que habitan en las murallas comparten el mismo destino, debiéndose unir y colaborar entre ellos. De ese modo, las noticias sobre la verdad de los titanes y las murallas se empieza a hacer pública entre toda la gente. Les explican que los titanes son humanos a los que transformaron, así como darles a conocer de que todos pertenecen al pueblo de Ymir, sobre el rey que hace 100 años construyó 3 murallas y les modificó la memoria a su gente, revelando que la humanidad no se ha extinguido, y por ser del pueblo de Ymir son conocidos como los descendientes del demonio. Mientras tanto, vemos que Hanji y Levi están reunidos con Roy y Biure, quienes les dicen que la información fue publicada con éxito. Biure se preocupa por la parte donde dicen que el enemigo los atacó para conseguir recursos, iniciando con el ataque del titán colosal hace 5 años, a lo que Hanji le responde que eso encaja con las dudas que tenían y les pregunta el cómo lo están tomando la gente. Roy le dice que hay gente quien cree, otras que no, y algunos opinan que es una conspiración del nuevo gobierno. Al ver a las personas confundidas por la información, Hanji les dice que es su deber informar, eso es lo que lo diferencia del antiguo gobierno. Aún angustiado, Roy sabe que el mundo los cataloga como monstruos y podrían tomar la decisión de eliminarlos por completo. De regreso con Eren, vemos que están en una sala donde se llevará a cabo una ceremonia para condecorar a los miembros de la Legión de Exploración. Es cuando Hitch aparece y les dice que quería verlos recibir una medalla a los héroes de las murallas. Al escucharla, Jin le cuenta que Marlow fue valiente hasta el final y le dice a Flo que le cuente lo ocurrido. Este le dice que así como él, Marlow era un nuevo recluta
recluta, pero en todo momento lideró con decisión y valentía. Mientras otros quedaban presos del pánico, él los inspiraba hasta el final. Aún así, Flock cree que en el último momento se arrepintió de estar ahí. Al escuchar esas palabras, Hitch se retira molesta y llorando, mientras les dice que se reirá de ellos si se equivocan en la ceremonia. Jin, enojado, le pregunta el por qué le dijo eso, a lo que Flock responde que alguien tiene que decir la verdad de lo que pasó, y mientras mira fijamente a Armin, le dice que todas las personas que han leído el informe sobre lo ocurrido piensan que Erwin era la mejor opción para salvar. Como respuesta, Eren trata de defenderlo, pero Flock le dice que la verdadera razón por la cual salvaron a Armin fue porque tanto ellos como Levi monopolizaron la inyección y tomaron una decisión irracional. También le dice a Eren que al creer que siempre tiene la razón, hace que se comporte como un niño. Al ver la situación, Mikasa trata de calmarlos, pero Flock le dice que ella fue la única que se comportó con madurez, rindiéndose al final. En ese instante, Jin los separa abruptamente y les recuerda que están en ese lugar para recordar a sus compañeros caídos, diciéndole Connie que no debería rebuscar algo que ya pasó, pero Flock les recuerda que ambos no hicieron nada al respecto, quedando separados y observando lo que pasaba. Les pregunta de qué son las medallas que recibirán y a quienes les mostrarán respetos. Frustrado, les dice que deben decirles la verdad a los futuros miembros de la Legión, para que así ningún cobarde como él se una. Les cuestiona qué es lo que harán sin el comandante Erwin. Sabe que alguien como él solo sirve de carnada, pero aún así merece tener el derecho de decidir por su cuenta las cosas. Después de escuchar todo, con una expresión triste, Armin le da la razón a Flock, porque cree que no puede cambiar su situación actual, pero Eren le dice que nadie puede prever el futuro. Le recuerda que del otro lado de los muros está el mar, además de una infinidad de posibilidades, así como la libertad. Pero antes de que termine su frase, recuerda lo sucedido con Faye, siendo comida por perros, lo que provoca que se quede sin palabras. En ese momento Levi los interrumpe y les dice que se pongan en sus posiciones porque la ceremonia va a empezar. Al iniciar la ceremonia, vemos a los 9 miembros de la Legión arrodillados frente a la reina Historia, quien uno a uno les coloca una medalla en el cuello. Mientras eso sucede, Eren se pregunta si lo que encontraron en su sótano fue esperanza o desesperación, ya que su enemigo es aún mayor de lo que esperaban. Eren asegura estar dispuesto a sacrificarse las veces que sean necesarias, pero él no está preparado para sacrificar a Historia, por lo que no puede decirle a nadie sobre la teoría que tiene para usar el poder del titán fundador. Al recibir su medalla, besa la mano de Historia y en ese momento tiene recuerdos de su padre, donde está frente a la familia Reiss y les explica que son el diano de fuera de los muros y le pide a la reina de las murallas que elimine a los titanes antes de que todos sean devorados. Al escucharlo, Furida se muestra indiferente, motivo por el cual Grisha se molesta. Es así que Eren queda perplejo de lo que acaba de ver, mientras que sus compañeros lo observan y se percatan que no está bien. Al pasar las estaciones y nuevamente ser primavera, la Legión de Exploración anuncia que ya no hay titanes dentro de la Muralla María, por lo cual después de un año del ataque del distrito de Trost, se les permite regresar a los refugiados a sus hogares. Y es así que 6 años después del primer ataque del titán colosal, la Legión de Exploración inicia una misión fuera de la Muralla María. Al estar moviéndose, Levi le dice a Hanji que tenía razón al pensar que la mayoría de los titanes estaban en la muralla, agregando que al parecer eliminaron a todos ellos en un año. Mientras tanto, vemos cómo Eren va con una cara muy seria. A la distancia mandan una señal de humo rojo, indicando que se encontraron con un titán. Al ubicarlo, notan que es un pequeño titán que no puede caminar, por lo que poco a poco se ha arrastrado hacia las murallas. Eren, al verlo, pone su mano en el titán y le dice a sus compañeros que es otro compatriota que fue enviado al paraíso, mientras monta nuevamente sus caballos y siguen avanzando. Continuando con su misión, llegan a un pequeño desierto, donde Eren les dice que en ese lugar la gente de Marley transformaba en titanes a los eldianos, y un poco más adelante está el mar. Al llegar a un pequeño risco, todos quedan asombrados al ver el mar, con excepción de Eren, que no se ve nada sorprendido. Al bajar a la orilla de la playa, Sashi y Connie juegan, mientras Jin, al probar el agua, se da cuenta que está salada, mientras que Armin levanta una concha y mira alegremente a Mikasa, quien se muestra igual de emocionada. Armin le dice que tenía razón al decir que el mar es inmenso, pero Eren, sin hacerle mucho caso, le dice que más allá de las murallas está el mar, y más allá del mar se encuentra la libertad. Toda su vida pensó que eso era cierto, pero ahora sabe que no es así, porque más allá del mar lo único que hay son enemigos, ya que todo es como lo había visto en los recuerdos de su padre. Es así que señala tristemente el horizonte, mientras les pregunta a Mikasa y Armin si al eliminar a todos sus enemigos podrán ser libres. Y es así como termina la tercera temporada. Esta sin duda es la temporada que terminó con más expectativas, porque nos enteramos que Eren tiene un medio hermano llamado Sheik, además de que ahora la humanidad sabe que existe gente fuera de los muros que quieren eliminarlos, y sobre todo los últimos minutos que vimos a Eren en esta temporada realmente se ve muy cambiado. Pero lo bueno es que no tendremos que esperar mucho para saber qué es lo que sigue en la historia, y si te preguntas qué se puede esperar en la última temporada, bueno, vamos a ver una guerra que se lleva a cabo entre Marley y las fuerzas del Medio Oriente.
Todo esto como consecuencia de no haber podido recuperar al titán fundador y haber perdido al titán colosal y al hembra. De igual manera, Marley se da cuenta de que las fuerzas del Medio Oriente son más avanzadas tecnológicamente, demostrándolo con la artillería antititán que es capaz de eliminar al titán acorazado. Y después de 4 años terminada la guerra se da cuenta Marley que depende mucho del poder de los titanes, motivo por lo que otros países habían avanzado tecnológicamente, quedándose ellos sin ningún otro modo de atacar, y ese punto se vio en esta temporada, porque la Legión al verse abrumado por el titán acorazado diseñaron la lanza relámpago. También vamos a ver cómo Marley le declara la guerra a Eren, y cómo llega el escuadrón de Levi a Marley para un asalto. Lo que más me emociona es que por fin aparecerá el titán martillo de guerra. Veremos a 2 facciones diferentes, una en contra y una a favor de Eren. Y bueno, si el video te gustó apóyame con tu like y suscríbete, eso ayuda mucho al canal. También te pongo el Instagram de Pandora Game donde damos bastante información reciente sobre los videojuegos. Y no te olvides de revisar otros videos del canal, hay tops, recomendaciones y gameplays. Pero bueno, ya sé que me extendí demasiado, así que sin nada más por el momento, nos vemos en la próxima.